Santa Mónica es una de las santas más veneradas de la Iglesia Católica, especialmente por ser un símbolo de fe, paciencia y perseverancia, y es conocida principalmente por ser la madre de San Agustín de Hipona, uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. Nacimiento y primeros años. Santa Mónica nació alrededor del año 331 después de Cristo en Tagaste, una ciudad en la provincia romana de Numidia, en lo que hoy es Argelia. Provenía de una familia cristiana que la educó en la fe desde muy pequeña. Se destacó desde su infancia por su carácter piadoso y su devoción. Aunque poco se sabe sobre sus primeros años, es probable que desde joven mostrara una fuerte inclinación hacia la oración y las prácticas cristianas. Matrimonio y vida familiar. A una edad temprana, Mónica fue casada con Patricio, un hombre pagano que ocupaba un cargo importante como funcionario en Tagaste. El matrimonio fue difícil desde el comienzo, ya que Patricio era conocido por tener un carácter violento, era infiel y no compartía la fe cristiana de su esposa. A pesar de estos desafíos, Mónica se mantuvo firme en su amor y devoción a Dios, dedicándose a orar fervorosamente por la conversión de su esposo. Además de Patricio, Mónica también tuvo que enfrentarse a la hostilidad de su suegra, quien, al igual que su esposo, la trataba con crueldad. Sin embargo, Mónica nunca respondió con ira o amargura, al contrario, continuó actuando con bondad y paciencia, lo que finalmente transformó el corazón de su suegra, que llegó a respetarla y apreciarla. Mónica y Patricio tuvieron 3 hijos, Agustín, Navigio y Perpetua. Santa Mónica se dedicó con esmero a la educación cristiana de sus hijos, y aunque Navigio y Perpetua se mantuvieron en la fe, Agustín, el mayor, se alejaría de la religión y causaría gran dolor a su madre, convirtiéndose en el centro de sus oraciones durante muchos años. La conversión de Patricio. Aunque Patricio no compartía la fe de su esposa, comenzó a notar la virtud y la bondad de Mónica, lo que tuvo un profundo impacto en su corazón. A lo largo de los años, el ejemplo de su esposa fue suavizando su carácter. Mónica nunca dejó de rezar por él, y finalmente, antes de su muerte, Patricio se convirtió al cristianismo y fue bautizado. Esta fue una de las primeras grandes alegrías en la vida de Mónica, ya que vio cómo sus oraciones por su esposo fueron respondidas por Dios. Patricio falleció poco después de su conversión, dejando a Mónica viuda, pero con la satisfacción de haber visto la transformación espiritual de su esposo. La rebelión de San Agustín. El mayor desafío para Santa Mónica fue su hijo Agustín, quien, a pesar de haber sido educado en la fe cristiana, se alejó completamente de ella durante su juventud. Agustín era extremadamente inteligente y ambicioso. Mientras estudiaba en Cartago, se dejó llevar por la vida mundana, buscando placer en los excesos y uniéndose a una secta herética conocida como el maniqueísmo, que negaba muchas de las creencias cristianas fundamentales. Durante años, Agustín llevó una vida desordenada, lo que llenó de dolor y tristeza el corazón de Mónica. A pesar de las lágrimas y el sufrimiento, nunca dejó de orar por la conversión de su hijo. Agustín, por su parte, intentaba evitar a su madre y su influencia, buscando distanciarse cada vez más de la fe cristiana. La perseverancia de Santa Mónica. Santa Mónica es un ejemplo de perseverancia en la oración. A pesar de que Agustín parecía cada vez más alejado de la fe, ella no se rindió. En varias ocasiones, Mónica siguió a su hijo en sus viajes, intentando acercarse a él y recordarle su educación cristiana. En un famoso episodio, cuando Agustín partió hacia Roma, lo hizo a escondidas, dejándola atrás. Sin embargo, Mónica, decidida a no abandonar a su hijo, lo siguió y llegó a Roma poco después.
Finalmente, Agustín se trasladó a Milán, donde conoció a San Ambrosio, el obispo de la ciudad. Mónica también llegó a Milán, y allí encontró un apoyo espiritual en San Ambrosio. Él la consolaba y la animaba a seguir rezando por su hijo, asegurándole que era imposible que un hijo de tantas lágrimas se perdiera. La conversión de San Agustín. Gracias a las oraciones incesantes de su madre y la influencia de San Ambrosio, Agustín comenzó a reconsiderar su vida. Tras un largo proceso de reflexión y búsqueda interior, finalmente experimentó una conversión profunda. En el año 386 después de Cristo, Agustín decidió renunciar a su vida pasada y abrazar la fe cristiana. Fue bautizado por San Ambrosio durante la vigilia pascual de 387 después de Cristo, en lo que fue el mayor gozo en la vida de Santa Mónica. Esta conversión no solo fue un milagro personal para Agustín, sino también la respuesta a los años de lágrimas y oraciones de su madre, quien nunca dejó de confiar en la misericordia de Dios. Últimos días y muerte de Santa Mónica. Tras la conversión de Agustín, Santa Mónica sintió que su misión en la vida estaba cumplida. Madre e hijo planearon regresar juntos a África, pero durante su estancia en Ostia, el puerto de Roma, Mónica enfermó gravemente. Durante su enfermedad, Mónica expresó su paz interior, sabiendo que había visto la conversión de su hijo. En uno de los diálogos más emotivos que San Agustín narra en sus confesiones, Mónica le dijo que ya no tenía nada más por lo que vivir, ya que su mayor deseo, ver a Agustín convertido a la fe, había sido cumplido. Santa Mónica falleció en Ostia en el año 387 después de Cristo, a la edad de 56 años. Fue enterrada en esa ciudad, aunque más tarde sus reliquias fueron trasladadas a la Basílica de San Agustín en Roma, donde descansan actualmente. Legado y canonización. Santa Mónica fue canonizada debido a su ejemplo de fe, perseverancia y amor maternal. Es venerada como la patrona de las madres, de las esposas que sufren en sus matrimonios y de aquellos que rezan por la conversión de sus seres queridos. Su fiesta se celebra el 27 de agosto, justo un día antes de la festividad de San Agustín, simbolizando el lazo espiritual entre ambos. El legado de Santa Mónica sigue vivo hoy como un recordatorio del poder de la oración constante y de la fe inquebrantable. Su historia inspira a miles de personas a seguir confiando en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, sabiendo que, como ella, pueden ver milagros y gracias en la vida de sus seres queridos.